Pasos para implantar el Esquema Nacional de Seguridad. Indicar que en las tres hay cosas comunes y hay cosas que son dispares entre unas y otras. Lo vamos a ver. En la implantación del NS lo primero que hacemos es determinar el alcance de los sistemas. Como veis, en el NS no nos pide que analicemos el contexto ni las partes interesadas. Lo que nos pide es que determinemos directamente el alcance, qué servicios se prestan y qué información se maneja. Obviamente tenemos que identificar la infraestructura tecnológica que da soporte a esa información y a esos servicios. El hardware, servidores, endpoint, cortafuegos, etcétera. El software, aplicaciones, ya sea a medida o sea estándar, servicios externos, servicios en la nube, personas que intervienen dentro del alcance del NS, todo eso lo tenemos que identificar. ¿Para qué? Pues posteriormente habrá que hacer análisis de riesgos correspondiente a todo esto, el inventario de activos, etc. Lo siguiente que hacemos es categorizar el sistema. En función de las necesidades de seguridad de los servicios que se prestan y la información que se maneja, tenemos que categorizar el sistema en categoría básica, media o alta. Indicar que el 90% de los sistemas son de categoría media, 90 incluso más. La categoría alta ya es menos frecuente porque está reservada normalmente al Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa, o lo que tiene que ver con justicia y defensa. Generalmente, hay luego alguna excepción, pero generalmente vamos a decir que las administraciones públicas y las empresas que les prestan servicios tienen que certificarse en un 90% de las veces en categoría media y en un 10% de las veces en categoría alta, pero repito, hay que analizar cada caso concreto. Lo siguiente que hago es de elaborar la declaración de aplicabilidad provisional. Una vez que sé la categoría del sistema, ya sé qué medidas de seguridad tengo que aplicar. Y entonces ya identificaré las medidas de seguridad que tengo que aplicar y haré esa declaración de aplicabilidad provisional, que me va a servir ¿para qué? Para la evaluación de riesgos. En la evaluación de riesgos, y ya tenemos otro punto en común con la ISO 27001, que es obligatorio hacer una evaluación de riesgos. Tengo que identificar los activos esenciales, es decir, la información y los servicios, los de soporte, como hemos visto antes, servidores, endpoints, aplicaciones, servicios en la nube, personal, etcétera, y establecer las medidas que voy a implantar según la declaración de aplicabilidad provisional que yo creé. Con eso hacemos la evaluación de riesgos. Como tenemos el riesgo inherente, es decir, sin aplicar medidas de seguridad, una vez aplicadas las medidas de la declaración de aplicabilidad provisional, cómo me queda el riesgo residual y cotejo si hemos bajado a un umbral aceptable. Si no hubiésemos bajado a un umbral aceptable, tendría que seguir implantando medidas de seguridad para llegar a un umbral aceptable. Con ello tenemos lo siguiente, que es validar la declaración de aplicabilidad definitiva mediante la aceptación de ese riesgo residual. El NS nos obliga a que la declaración de aplicabilidad esté firmada por el responsable de seguridad de la información. Luego ya lo siguiente es elaborar la política de seguridad de la información, incluyendo la definición de roles, asignación de responsabilidades, creación del comité de seguridad, etc. Y otra diferencia, en la ISO 27001, la ISO nos exige tener una figura, que es el responsable de seguridad de la información. El Esquema Nacional de Seguridad nos exige tener más figuras. Tenemos que tener un responsable de la información, un responsable del servicio, un responsable de la seguridad de la información, un responsable del sistema y un administrador de seguridad. Es decir, nos exige más roles. Obviamente, hay roles que pueden coincidir en una misma persona y hay otros que no, que tienen que ser personas distintas. Por ejemplo, el responsable de la información y el responsable del servicio no puede ser el responsable de seguridad de la información. El responsable del sistema tampoco puede ser responsable de seguridad de la información. O sea, tenemos unas incompatibilidades en cuanto a esos roles que están detalladas en el Esquema Nacional de Seguridad. Siguiente, una vez que tengo definida la política, tengo que definir el plan de adecuación, identificar los documentos que tengo que elaborar para dar respuesta a los controles y a los requisitos, identificar las medidas técnicas que tengo que implementar, establecer prioridades y orden de elaboración de esos documentos y, en definitiva, elaborar la hoja de ruta, cómo voy a implantar el Esquema Nacional de Seguridad. Es muy parecido esto al plan de tratamiento de riesgos.
Lo que pasa es que en el Esquema Nacional de Seguridad se denomina plan de adecuación. ¿Qué voy a hacer para implantar el esquema en la organización? Y a partir de ahí ya elaboraré el marco normativo, normas de uso de los sistemas y la información, los procedimientos de formación del personal, el control de acceso lógico y también, aparte de lo que son la parte más documental, la implantación de las medidas técnicas. Bastionado de servidores, es decir, eliminar contraseñas por defecto, eliminar configuraciones de fábrica, eliminar aplicaciones que no necesito para dejar el sistema lo más limpio posible, seguridad de los endpoints, seguridad en el acceso físico, gestión de servicios en la nube, qué medidas voy a exigir, bueno, pues lo que son ya la implantación de las medidas organizativas y técnicas. Podemos ver ahí el número de medidas. Si es NS categoría básica, son 52 medidas las que hay que implantar. Si es categoría media son 68 y si es categoría alta son 73 medidas. Lo siguiente que hacemos es la aprobación del SGSI. Tiene que haber una reunión del Comité de Seguridad de la Información para aprobar las normas y procedimientos que se han elaborado. Tiene que haber un acta del Comité de Seguridad y el marco normativo firmado y la publicación del marco normativo. Por último, podríamos ir a la auditoría de certificación. La auditoría de certificación en el Esquema Nacional de Seguridad es obligatoria para la categoría media y alta. Para la básica es opcional, pero para media y alta es obligatoria. También aquí tenemos que haber operado el sistema durante al menos 3 meses. Siempre hay que hacer una auditoría interna antes de la auditoría de certificación, porque además el informe de la auditoría interna es una de las cosas que piden antes de que el auditor de certificación vaya a hacer su auditoría, con lo cual es un requisito indispensable y previo a la auditoría de certificación. Y en el Esquema Nacional de Seguridad difiere con la ISO 27001 en cuanto a la certificación. Aquí la certificación es por 2 años, es decir, es bienal, con una auditoría completa del sistema cada 2 años. Recordemos, ISO 27001 era por 3 años con controles anuales parciales. Aquí es cada 2 años, pero completa la auditoría.